Dios te bendiga, iglesia. Salmos, capítulo 34, del versículo 1 al 22. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que le hacen maldad, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Matará el malo la maldad? Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuanto en él confían. Salmos, capítulo 34, del versículo 1 al 22. Oramos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia y esta vez, Señor, con tu preciosa palabra. Señor, háblanos de una manera particular a la iglesia del Señor, Hechos 2:42, y bendícelo. Y de una manera general a los amigos que están presentes, Señor, que pueda transformar sus corazones y que ellos puedan venir, Señor, delante de ti en arrepentimiento y fe. Padre mío, háblanos a través de tu palabra para caminar en tus preceptos. El tema para esta ocasión: alabanza en todo tiempo. De los salmos que componen el Salterio, 14 hacen referencia en sus títulos introductorios, episodios históricos relacionados con la vida de David, 8 de los cuales se relaciona con el tiempo en que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Ahora, no siempre esas alusiones históricas, esas referencias nos ayudan a entender el contenido del Salmo. Pero en cuanto al Salmo 34, el que vamos a estudiar en esta noche, la alusión histórica arroja mucha luz para una mejor comprensión de su contenido. Visto allá cuando leemos este Salmo, en el título introductorio, en el Salmo 34, dice el salmista, David, cuando mudó su semblante de Amibelet y él lo echó, se fue al episodio al que se hace referencia. Está registrado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, de los versículos 10 al 15. David se había enterado por su gran amigo Jonatán que su padre, el rey Saúl, quería matarlo. Así que él decidió huir de Israel e internarse en las tierras filisteas, no sin antes pasar por la vía de Nob, en donde el sacerdote Abimelech le dio la espada que había sido de Goliat. Pero David estaba tan desesperado que huyó con esa espada a la tierra de Gab, donde era Goliat, y donde estaba el reinado del rey Aqui. La razón por la que se le llama Abimelech en el Salmo 34 es porque ese era un título que se usaba para referirse a los gobernantes
de los filisteos, como Faraón en Egipto o César en Roma. Para no dar la impresión de que él le había ido con ánimos de provocación, David decide fingir que está loco. Por eso es que dice que él mudó su semblante delante de Abimelech. Él mudó su semblante delante de Abimelech. Vivir garabatos en los portales de las puertas y dejarse crecer la barba y dejarse que la saliva corriera por su barba. Hasta que aquí dice, ¿acaso no tengo yo suficientes locos en Filistea para tener también a este loco? Y lo echó de ahí. Así que David parte de la tierra de Gab y se refugia en la cueva de Adulám, donde probablemente escribió este salmo. Sí, es que este fue un tiempo de mucha dificultad y de aflicción en la vida de David. Pero en medio de esta situación, con su vida en peligro, sintiendo tal soledad, alimentando muchos de sus temores y angustia, David pudo elevar sus ojos al cielo, entrar en cordura y escribir este poema, que ha sido de mucha bendición y de tanta edificación para el pueblo de Dios. A través de las edades, un detalle interesante que no podemos percibirlo en español es que este salmo fue escrito originalmente en forma de acróstico. Cada verso comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Eso era un recurso que se usaba en Israel para facilitar la memorización. De modo que este salmo es un salmo que todo creyente debe de conocer y aún memorizar para su propio provecho espiritual. Nosotros podemos dividir su contenido en 4 estrofas que podemos recordar con 4 palabras claves: adoración, testimonio, instrucción y estímulo. Veamos en primer lugar la adoración de David. En los versículos 1 al 3, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Un siervo de Dios resalta 6 aspectos que hacen evidente en esta estrofa sobre la vida de adoración. El rey David, en primer lugar, tenía una adoración voluntaria. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. A pesar de las dificultades por las que él estaba pasando en ese momento, David tomó una determinación. Voy a bendecir a Dios, voy a alabar a Dios, voy a exaltar la gloria de Dios. Porque independientemente de lo que esté ocurriendo a mi alrededor, porque independientemente de los temores de mi corazón, Él sigue siendo digno de alabanza. Él sigue siendo confiable. Queridos hermanos, nosotros no podemos dejar nuestras vidas en las manos de nuestras emociones. Dios nos dio una voluntad. Dios nos dio una capacidad de autodeterminación. Y esa voluntad debe ser guiada, gobernada por nuestros pensamientos, por nuestro entendimiento, no por nuestro sentimiento. Así que, independientemente de cómo nos sintamos en una situación particular, la verdad de Dios debe de resaltar. Y esa base es la verdad que nosotros debemos mover nuestra voluntad, independientemente de nuestro sentimiento. El entendimiento de la verdad revelada de Dios debe mover nuestra voluntad. David había decidido alabar y proclamar la gloria de Dios, basándose en que lo conocía acerca de su persona. Ni la ira de Saúl, ni la amenaza del rey Aquí habían cambiado ni un lápiz en los atributos de Dios. Mis hermanos, Dios es glorioso, seguirá siendo glorioso por los siglos de los siglos, y es basado en esa realidad que nosotros debemos de tomar la misma determinación que tomó el rey David. En segundo lugar, y por esto mismo que acabamos de decir, era una adoración constante, era una adoración voluntaria.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia, en tiempos de alegría, en tiempos de aflicción. Ahora debo de aclarar que eso no quiere decir que los cristianos son inmunes al dolor. O lo que es peor aún, que los cristianos somos masoquistas, que nos gusta sufrir. No, pero el cristiano sabe que Dios tiene el control de todo. El cristiano sabe que las aflicciones que Él permite que lleguen a nuestras vidas, Dios las usa como canal. Dios las usa como canal, porque al final serán para su propia gloria y para nuestro propio bien. Por eso es que dice el apóstol Santiago en su carta: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo uno puede tener por sumo gozo en hallarse en diversas pruebas? Santiago sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un carácter aprobado, hermanos, no es que nosotros nos gozamos en el dolor, no es que nosotros nos gozamos en el sufrimiento, es que nosotros sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito. Dios está haciendo algo en nuestra vida. Es en base a esa realidad que el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 18, da gracias. ¿En qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios. En tercer lugar, no solamente era una adoración voluntaria, era una adoración constante, también era una adoración verbal. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya sea hablado o cantado, David había hecho un compromiso de alabar a Dios audiblemente. Yo voy a proclamar la gloria de Dios. Yo voy a dar a conocer los atributos de Dios, las obras de Dios, para que todo el mundo me escuche. Con mi boca alabaré. Mi hermano, yo no creo que David se está refiriendo aquí a ese murmullo que algunos hermanos hacen cuando están cantando en la iglesia, ni mucho menos a esos hermanos que en medio de una adoración o oración o en medio de un canto dicen amén, gloria a Dios, aleluya. No, hermano. Una vez, las cosas que me llaman más la atención en el libro de Apocalipsis es cuando se describe la alabanza de los ángeles y de la iglesia en el cielo. Una de las cosas que dice siempre en Apocalipsis acerca de la alabanza de los ángeles y de los creyentes en el cielo, que lo hacen a gran voz. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Y pueden ver lo mismo en Apocalipsis 19, del versículo 1 al 6. Hermanos, es una adoración audible. No es una adoración hecha con timidez, sino a gran voz. En cuarto lugar, era una adoración genuina, enfocada en la exhortación de la gloria de Dios y nada más. ¿Qué dice David?
Su alabanza estará de continuo en mi boca, pero también en Jehová se gloriará mi alma. La alabanza que salía de la boca era un reflejo de lo que realmente estaba en su corazón. ¿Y qué es lo que había? ¿O qué es lo que tenía David en su corazón? Admiración y sobrecogimiento por la grandeza de Dios. En Jehová se gloriará mi alma. Esa palabra que se traduce ahí como gloriarse se usa también en otros lugares. La connotación negativa es jactarse, alardear, hacer un despliegue de muchas cosas, de nuestras propias virtudes, de nuestras propias capacidades. Eso es otro de los defectos y del carácter humano que nos resultan odiosos cuando los percibimos en otras personas. Pocas cosas pueden ser tan fastidiosas y desagradables como estar delante de un individuo fanfarrón y jactancioso. ¿Verdad, hermano? Que eso es desagradable. Una persona que solo se alaba a sí misma, una persona que vive comentando todo lo que hace y aplaudiéndose a sí mismo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros debemos de reconocer con tristeza que la tendencia de nuestro corazón es buscar nuestra propia gloria. Algunos lo hacen abiertamente y caen mal. Otros podemos ser más sutiles y hacerlo de una forma más astuta. Y hermano, yo no puedo levantar la mano aquí delante de ustedes y decir que yo no he sido culpable de ese pecado. Pero David había tomado la determinación de luchar conscientemente contra esta tendencia del corazón humano. Él sabía que la gloria del hombre es una vanagloria, es una gloria vacía, es una gloria desprovista del fundamento. Mis amados hermanos, solo Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí tenemos a este individuo. Acaba de recibir una herencia de $2 millones. Y ahora anda por ahí diciendo a todo el mundo que él es un gran administrador. Lo que tú tienes, que no hayas recibido. Y si lo recibiste, mi amado hermano, ¿por qué te glorías? Como si no hubieras recibido nada. En el año de 1808, un año antes de la muerte del compositor Joseph Haydn, se hizo una presentación en Viena de su oratorio, La Creación. El mismo compositor asistió, pero estaba tan viejo y tan débil que tuvo que ser llevado en una silla de ruedas. Y en el momento en que la orquesta y el coro llegaron a la parte muy majestuosa donde se narra el relato en Génesis, cuando Dios dice, sea la luz, las personas estaban tan emocionadas que comenzaron a aplaudir. Sumamente al compositor. Y cuenta la historia que así tembloroso Haydn se puso en pie con mucho esfuerzo y levantando las manos temblorosas comenzó a decir, no de mí sino de allá, porque de arriba del cielo viene todo. Hermanos, esa es la esencia de la verdadera humildad, el reconocimiento que toda cosa buena desciende de lo alto del Padre de las luces y que al final de cuentas solo Dios merece ser alabado. Queridos hermanos, si hay algo que es diametralmente opuesto a la vanagloria y a la jactancia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el plan de salvación fue diseñado por Dios, fue diseñado de tal manera para que nuestro Señor Jesucristo se lleve toda la alabanza. Ese fue el remedio que el apóstol Pablo tuvo que usar
con los corintios cuando como iglesia estaban atravesando una epidemia de vanagloria. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26? Pues mira, hermanos, nuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Saben para qué? Para, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Miren, los incrédulos pueden poner todo tipo de excusa para no aceptar el evangelio. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema que tiene el impío con el mensaje del evangelio? Que el mensaje del evangelio humilla al hombre. Y el hombre está encaramado en un pedestal porque él cree que es Dios. Porque eso fue lo que el diablo le dijo a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y es lo que el diablo le está diciendo a los hombres a través de todas las edades. Seréis como Dios, seréis como Dios. ¿Y saben qué dicen los pecadores? Yo no acepto un Dios ajeno delante de mí. El mensaje del evangelio humilla al hombre pecador. Eso es todo el problema. En quinto lugar, nosotros vemos en el Salmo 34 que la adoración de David era una adoración contagiosa, que dice en el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes se alegrarán cuando me escuchan alabando a Dios? Los mansos. ¿Y quién es una persona mansa? Una persona humilde, una persona que no está subido en un pedestal. Por eso es que dice alguien que nadie puede derribar a un manso. ¿Saben por qué? Porque él ya sabe que está derribado. Hay que estar encaramado en un pedestal para que lo derriben a uno. ¿Y qué dice el salmista? Los mansos al oír mis alabanzas se gozarán. Solo una persona humilde puede gozarse cuando escucha a otro glorificar a Dios. Porque los orgullosos solo quieren escuchar cuando se está hablando de ellos. ¿Recuerdan ustedes esas famosas frases del profesor Girafales a doña Florinda? Ya no hablamos más de mí. Mejor dime qué tú piensas, qué tú opinas acerca de mí. Todo soy yo. Pero dice la Escritura, no, los mansos me miran y se alegrarán. Qué bueno que hay una persona sensata adorando al único que se lo merece y al único que se merece ser adorado. Dándole gloria al único que se merece toda la gloria, al Dios del cielo, creador de todas las cosas. En sexto lugar, era una adoración corporativa. ¿Qué dice David? Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los creyentes no nos contentamos con alabar a Dios individualmente, sino que queremos que otros se unan a nosotros en nuestras alabanzas. Sí es bueno alabar a Dios en privado, cuando nadie nos escucha, excepto Dios. Pero, hermano, algo especial ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne y a una sola voz se eleva sus alabanzas a Dios. Dice el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo a adorar a Dios en el día del Señor, Él ha prometido traer su gloria, su gloriosa presencia en ese contexto. Ese es el lugar que Dios escogió como habitación. Mis hermanos, dejemos al mundo gloriarse en sus vanidades. Dejemos al mundo gloriarse en su propia arrogancia. Nosotros tenemos que tomar la determinación de alabar a Dios. Como individuo,
y alabar a Dios juntamente con nuestros hermanos. De paso, esa es una de las razones por las que resulta muy extraño cuando un creyente verdadero tiene mucha intimidad con el incrédulo. Eso es algo muy extraño, porque la tendencia del corazón humano es compartir con los amigos aquello que es motivo de gozo y admiración. Cuando yo tengo algo que me causa mucho gozo o mucha admiración, la tendencia de mi corazón es buscar a mis amigos para compartirlo. Y dentro de mis amigos, yo sé que compartir con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. Particularmente lo que a mí me gusta. Pero digamos que particularmente me gusta mucho la música. Pero hay personas que nacieron con orejas, pero sin oído musical. Ahora imagínese que usted llama a un amigo suyo, querido, pero el individuo no tiene oído musical. Y usted quiere compartir con él la música. Usted le dice, escucha esta pieza hermosísima de Chopin. Y las personas dicen, yo no le veo el chiste a eso, amigo. Yo no entiendo por qué eso te gusta tanto. No, yo comparto mis cosas con aquellos que se van a gozar juntamente conmigo. Pero mis amados hermanos, nuestros amigos incrédulos por los cuales tenemos que tener misericordia y compasión, ellos no solamente no conocen a Dios, ellos no solamente se glorían y se deleitan en Dios, es que aborrecen a Dios. Entonces yo voy a ir a decirle, óyeme, mi amigo, aquí me pasó algo, tal cosa, bien hermosa, maravillosa. Yo vi tal cosa en la palabra de Dios. Mira qué maravilla. Y el amigo nuestro también te va a decir, yo no veo nada. ¿Cuál es el punto? Pero siguiendo adelante, David no se limita a exhortarse a sí mismo, sino a alabar a Dios y a los demás, a que adoren y alaben a Dios. Ahora él quiere dar un testimonio personal de lo que Dios había hecho en su vida. Versículos 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis amados hermanos, cuando nosotros recordamos el contexto histórico en que muy probablemente se escribió este salmo, estas palabras de David no impactan más profundamente a David. Estaba solo, como hemos visto, ya su vida corría peligro. Es por eso que él se refiere a sí mismo en el versículo 6, como un hombre pobre. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y eso es una palabra que sugiere miseria, abatimiento, opresión. Describe ese tipo de situación. Ya no nos quedan recursos propios. Y para salir adelante en medio de nuestros problemas, por eso dice el comentarista, este es un salmo para todos los que están solos y destituidos. Para ti, si no posees nada en absoluto, ni siquiera la certeza de que vivirás por mucho tiempo, más es para las personas que se encuentran a sí mismas en un punto muy bajo de sus vidas. Es para ti cuando todo parece que está en tu contra. Este salmo es para ti, mis amados hermanos. Es en medio de situaciones como estas donde Dios manifiesta su poder a favor de sus hijos. Noten la secuencia de David en esta estrofa. Primero viene el problema. Todos los temores y angustias se desatan en el corazón de David como él mismo lo reconoce en el versículo 4. Pero luego David reacciona y clama a Dios en oración. Versículo 4 una vez más. Mas busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oración de David es respondida. Es librado no solo
en el sentido de que Dios le preservó la vida, sino también en el sentido de que Dios trajo paz a su corazón angustiado. Dios lo libró de todos sus temores. Dios lo liberó de todas sus angustias. Y finalmente David experimenta el gozo de saber que su vida está en las manos de un Dios amante y verdadero. Versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Es interesante que esa expresión de sus rostros fueron alumbrados se usa en Isaías capítulo 60, versículo 5, para describir el rostro de una madre que repentinamente encuentra a sus hijos que había dado por perdido. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia. Estar en un centro comercial, de repente el muchachito o la niña, no sé, no aparece. Como la historia que cuenta el pastor Sujel Michele, que habían llevado a un niño a la tienda. Y la mamá de este niño comenzó a probarse una ropa. Y de repente el bebé no aparecía por ningún lado. Comenzaron a buscarlo por toda la tienda. Empezaron a poner anuncios en los altoparlantes. Increíblemente, el niño estaba ahí mismo en la tienda. El niño se había quedado dormido en el piso. Y una de las piezas de la ropa que habían tirado, lo había ocultado por completo. Ahora, hermanos, los que han pasado por esa experiencia saben lo que es de repente encontrar al muchacho. El rostro de repente se ilumina. Es algo que yo no puedo explicar. Pero eso es exactamente lo que está diciendo David aquí. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Sus rostros muestran claramente el gozo de haber sido oídos por Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que noten que las circunstancias de David no cambiaron de inmediato. Cuando él escribió esto, David seguía siendo un fugitivo. David seguía siendo un fugitivo. Tu vida seguía en peligro. Entonces, ¿cómo es que David podía tener el rostro alumbrado? Porque Dios le había librado de sus angustias. Dios lo había librado de sus temores. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y qué va a suceder? Todos tus problemas se van a resolver. En tu cuenta de bancos aparecerá exactamente la misma suma que tú debes. Milagrosamente tu esposo inconverso se va a convertir. Tú vas a ser el hierro, no. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito por el pecado. Y nadie puede escapar de las consecuencias de vivir en un mundo así. Ni siquiera los cristianos. Pero Dios sí ha prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, sin importar cuán difícil sea la situación. Más aún, Dios también ha prometido actuar a favor de su pueblo. En el momento preciso, Él puede decir la palabra y puede librarte de la aflicción misma. Pero mientras estés metido en el horno de aflicción, recuerda que Él usará las dificultades para seguir puliendo tu carácter a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esa gran promesa en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuál es ese bien? Un bien. ¿Cuál es ese bien? ¿Es un buen carro? ¿Es una buena casa? Como decía una persona, la felicidad
lo hace en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. No, mis amados hermanos, pero no es de eso lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Pablo sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. He ahí el gran bien. Ser hechos a la imagen de su Hijo. Alguien le preguntó una vez a Miguel Ángel cómo él podía tallar estas figuras tan extraordinarias. Él estaba tallando un caballo de una piedra de mármol. Y le dices, ¿muy fácil? Y él le dice, es muy fácil. Yo tomo la piedra y el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Él tiene un cincel en su mano y nosotros somos esa piedra de mármol. Y Él está quitando todo lo que no se parece a Jesucristo. Porque Él quiere que nosotros, Él quiere para nosotros el mayor bien. ¿Y saben cuál es el mayor bien? No es una vida libre de problemas, no es una cuenta en Suiza. El mayor bien es tener el carácter del hombre perfecto, y el hombre perfecto es Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el mayor bien, mis amados hermanos. Dios cuida de los suyos, aún en aquellos momentos en donde nosotros no percibimos de que Él está guardando de cada uno de nosotros. Dice David en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sea que nosotros estemos apercibidos o no, esta realidad de la cercanía del ángel de Jehová, mis amados hermanos, Dios ha prometido poner a nuestro alrededor una muralla de protección. ¿Recuerdan ustedes ese famoso accidente en la vida de Eliseo? Cuando él estaba con sus siervos en Dotán y el rey de los asirios los sitió. Y el siervo de Eliseo le decía, ay mi señor, ay señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué le respondió Eliseo a Giezi su criado? No te preocupes, mayor es el ejército que está con nosotros que el que está con ellos. Y dice la Escritura que Eliseo oró diciendo al Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y dice que de repente el siervo de Eliseo vio carros de fuego, vio literalmente carros de fuego rodeando el ejército de los sirios. Eso fue exactamente lo que David está experimentando en la cueva de Adulán. Por un momento dado, perdió el foco, pero cuando David llegó a la cordura y recordó la promesa de Dios, no, Dios está aquí conmigo. David dijo, no, Dios está aquí conmigo. Está aquí conmigo, rodeando la cueva y cuidando de mí ahora. Noten, mis amados hermanos, el texto en el Salmo 34 no se limita a David, ni se limita al pueblo de Israel. En el antiguo pacto, la declaración del Salmo es más universal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú eres temeroso? Yo te hago esta pregunta en esta noche. ¿Tú eres temeroso? ¿Tú eres temeroso de Dios? Si eres temeroso de Dios, confía en esa promesa. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, muchos estudiosos de las Escrituras entienden, ni con sobradas razones, que se trata de una manifestación encarnada de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en Génesis capítulo 16, nosotros vemos que se le atribuye a ese ángel características divinas, y muchas veces un hombre se intercambia con él de Jehová. Ahora, por supuesto, los escritores del Antiguo Testamento no pudieron comprender la doctrina de la Trinidad con la misma claridad con la que nosotros la entendemos hoy, con la revelación del Nuevo Testamento, pero el Dios que se revela en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un Dios que existe en tres personas. Y una de las personas de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó para llevar a cabo la salvación de su pueblo.
Y ese Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, prometió estar con los suyos, con nosotros, contigo, conmigo, hasta el fin del mundo. ¿Podemos nosotros hoy decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los míos, y me defiende? Sí, mis amados hermanos, podemos decir exactamente lo mismo. Es por eso que nosotros podemos bendecir a Jehová en todo tiempo. Porque sabemos que Él nos ama, porque sabemos que Él cuida de nuestras almas. De no haber sido por su amor y su cuidado, hace mucho tiempo que nosotros nos habríamos alejado de Él. Mi hermano, déjame decirte algo. Cuando la Biblia dice que Dios nos defiende otra vez, Él no está hablando nuevamente de una vida libre de problemas. Pero ¿cuántas personas alguna vez en la vida han profesado conocer a Dios y finalmente han apostatado de la fe? ¿Cuántos tú conoces? ¿Cuántos hay al lado tuyo? ¿Tú sabes por qué estás todavía corriendo la carrera? Porque Dios ha defendido tu causa, porque de no haber sido por Él, mi amado hermano, tú también serías un traidor, tú también serías un apóstata, yo también sería un traidor, yo también sería un apóstata. Mas aún nosotros podemos bendecir a Dios en todo tiempo, que sabemos que pase lo que pase, Él llevará a cabo lo que Él ha prometido al final de la historia. Nosotros veremos que todo fue para su gloria y que todo fue para el bien de su pueblo. Pero ahora David quiere que otros experimenten lo que él había experimentado en su relación con Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la alabanza de David. Ya vimos el testimonio de David. Veamos en tercer lugar la instrucción de David, versículos 8 al 10. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 8-10 del Salmo 34. Qué interesante que David haya usado aquí la figura del gusto para hablar de nuestra relación con Dios. Él pudo haber dicho, pensad y ve que es bueno Jehová. O pudo haber dicho, meditad y ve que es bueno Jehová. Pero en cambio nos dice, gusten de él y verán que es bueno Jehová. Y que dichoso el hombre que confía en él. ¿Saben por qué? David usó la figura del gusto. Porque la relación con Dios es placentera. Y porque la relación con Dios es rica y uno se deleita en nuestros paladares espirituales. Y alimenta y fortalece nuestras almas. Mi amigo, déjame decirte algo. ¿Cómo lo dice el pastor Marcos? No existe nada mejor en el mundo que pueda compararse con la experiencia de conocer a Dios en intimidad con Él y tener a Jesucristo como nuestro amigo y como nuestro Salvador. Y aunque nosotros los creyentes podemos hacer el intento de explicar con nuestro limitado vocabulario lo grandioso y lo extraordinario que es conocer a Dios, tener comunicación con Cristo, hermanos y amigos, siempre nos quedaremos muy cortos. Eso pasa con muchas cosas. Trata de explicarle a una persona lo bueno que es un mango manilejo. Mire usted, puede buscar muchas cosas y muchísimas figuras, pero a la larga, ¿sabe lo que sería más eficaz? Ven y cómete uno, para que tú veas. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés fue a llamar a Natanael y le dijo, miren, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret? Y le dice Natanael, ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De Nazaret? Porque Nazaret tenía muy mala fama. Que le dice a Andrés, ven y compruébalo tú mismo. Pues yo te digo a ti que estás sin Cristo en esta noche, mi invitación es ven
y prueba. Gusta y ve que es bueno Jehová. Qué cosa tan gloriosa y maravillosa. Es el conocimiento de Dios y todo lo que implica ese conocimiento. El hecho de conocer lo que Él había revelado de sí mismo, esas palabras, eso es maravilloso. El hecho de conocer su revelación, todas las conexiones de la Biblia es un libro fantástico. El hecho de poder conocer por medio de la Biblia cuál es el propósito de nuestra existencia, cómo debo de vivir en este mundo y saber con toda seguridad hacia dónde vamos. El día que salgamos de aquí con toda seguridad, con toda certeza, yo no tengo la más mínima duda. Qué bueno es Dios, qué bueno es Jehová. El hecho de saber que envió a su Hijo a morir en la cruz por amor a los pecadores, que ese Dios ha perdonado todos nuestros pecados, que ese Dios nos ha impartido el don de la vida eterna. El hecho de saber que ese Dios escucha nuestras oraciones, qué cosa más bella. Qué cosa tan maravillosa, que cuando nos postramos en nuestras habitaciones, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, Él escucha nuestro clamor. El oído del Todopoderoso, del Padre de las luces, del Creador de los cielos y la tierra, está atento a nuestra oración. Son todos esos bienes y muchos más quien imparten a los suyos. Es por eso que dice en el versículo 11, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Sí, ellos son los hijos del rey de la selva. Pero el león en la selva no puede darle a un leoncillo todo lo que necesita. Nuestro Dios sí, hermano. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es por eso que David exhorta a los suyos a poner atención a sus enseñanzas. Versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Un momento, eso parece contradecir todo lo que viene diciendo. Primero me invita a comprobar por mí mismo que Dios es bueno, que es dichoso el hombre que confía en Él. Y ahora me dice que quiere enseñarme a temerle a ese Dios. ¿Cómo podemos conectar una cosa con la otra? La conexión es muy simple y muy iluminadora. También el temor del que se habla aquí es en ese sentido de asombro y de reverencia que debemos de experimentar ante la presencia de un Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan bondadoso, tan extraordinario como nuestro Señor. Ese temor, dice la Biblia en Proverbio, es el principio de la sabiduría, el ABC de las cosas más simples, más fundamental que debe conocer todo aquel que quiera ser sabio. Y ese temor se manifiesta en una vida de obediencia a la voluntad revelada de Dios. Vivir esa vida de obediencia es la experiencia más bienaventurada, más gratificante que puede vivir un hombre. En otras palabras, eso es una vida en el más profundo y verdadero sentido de este término. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Sabe lo que está haciendo todavía aquí? Contradiciendo la filosofía más básica del hombre. ¿Cuál es la filosofía más básica del hombre en su pecado? Bueno, desde la tentación de nuestros padres en el huerto del Edén, el enemigo de vuestras almas ha querido convencer al hombre de que la verdadera felicidad solo se obtiene fuera de la voluntad de Dios. Pero eso es un terrible error. Eso es un engaño destructor. Nadie puede experimentar una vida bienaventurada viviendo a espaldas del Creador de la vida. Nadie. Porque es una locura ir en contra del manual del fabricante. Es por eso que toda la filosofía del mundo puede decir que sea, pero cuando van a hablar de ética, se la tienen que pedir prestada al cristianismo. Porque esa es la única vida que funciona.
Este es el manual del fabricante. Nadie puede tener una vida bienaventurada yendo en contra del manual. Y mucho menos declarándole la guerra al Todopoderoso. Eso es un suicidio. Eso es precisamente lo que David nos enseña en las últimas estrofas de este salmo, que veremos mucho más adelante, brevemente en los próximos versículos. Versículos 15 al 22. Se lo leo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Salmos capítulo 34, del versículo 15 al 22. Allí David nos provee un poderoso estímulo para tomar en serio su instrucción, su enseñanza básica. Es lo que hace la diferencia entre una vida dichosa y una vida desgraciada. Es tener a Dios de nuestro lado. Yo lo encontré eso, lo que hace toda diferencia, obtener a Dios de nuestro lado. O tenerlo en contra. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al oído del clamor de ellos. Versículo 17. Los justos y Jehová oye. Claman los justos, y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. No es una vida libre de problemas. Él guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confía. Esa es la versión antigua testamentaria de Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice de los impíos? Versículo 16. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Al malo lo matará su misma maldad. La pregunta que yo quiero que tú te hagas en este momento, en esta noche, en esta oportunidad, mi hermano y mi querido amigo, ¿en cuál de estos dos grupos estás tú? Esta es una pregunta que tú debes de contestarte ahí donde estás, en tu corazón. Si estás con Dios, y si estás con Dios y estás en su voluntad, estás en el camino correcto, porque no estás en contra de Dios, ni en contra del Todopoderoso. Estás de acuerdo a su voluntad. Estás amando su palabra, estás viviendo una vida conforme a su voluntad. Ahora bien, y si estás viviendo en contra de su voluntad, la cual yo no te garantizo, hermano y amigo, arrepiéntete, venga a Cristo, porque tú estás luchando con Dios. Estás peleando una pelea que jamás vas a ganar. Lo único que puedes hacer, mi querido hermano y amigos, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, lo cual es lo mejor que tú puedes hacer por tu pecado. Que el Señor los bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de estar en este precioso devocional de día jueves. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos en esta hora, Señor, dándote gracias por la palabra que fue expuesta, Señor. Hemos aprendido mucho, Señor. Mi alma personalmente fue edificada y sé que las almas de mis hermanos también van a ser edificadas, Señor, con tu palabra. Señor, permítenos bendecirte en todo tiempo, Señor. Señor,
Creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, pero más que todo eso, Señor, creemos en ti, que eres nuestro mayor bien. Creemos en ti, Señor, que eres nuestro mejor regalo, eres nuestro precioso regalo, Señor, porque tú diste tu vida por amor a nosotros y tú nos has guardado todo este tiempo, Señor, y a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todas nuestras faltas, Señor, de nuestros errores, tú estás ahí, Señor, cada día teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y perdonando nuestro pecado. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu voluntad, Señor. No queremos, Señor, estar en contra de ti, Señor. Queremos siempre estar tomados de tu voluntad, Señor, porque es bueno, Señor, estar contigo. Queremos gustar, Señor, y ver esa grandeza, Señor, esos privilegios, Señor, que llegan a nuestras almas, esas delicias, esos manjares espirituales, Señor. Queremos de eso, Señor. Señor, guárdanos de toda maldad, Señor. Y permítenos, Señor, que las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares, puedan también, Señor, conocerte y que estas personas puedan ser salvas, Señor. Gracias, Señor, por este día. Bendice al pastor de la iglesia del Señor, Hechos 2.42, hermano José Daniel Carballo, su esposa, su familia, Señor. Bendice a todos los hermanos que estuvieron presentes en este devocional. Te pido que también bendigas a los amigos, Señor. Que los bendigas, Señor, y que la palabra pueda obrar en sus corazones y que ellos puedan venir delante de ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Ha sido un gusto poder servirle, poder traer a la mesa esta preciosa palabra y servirles a todos ustedes. De la misma manera, quiero invitarles para el día de mañana, a la misma hora, a las 7. Vamos a estar en nuestro devocional de día viernes. Mis amados hermanos y amigos, saquemos el tiempo para dedicarle a nuestro Señor. Y sin nada más que decir, pues, decimos nuestro texto, Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén y amén.